El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo. Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. ¿Por qué te jactas, oh poderoso? Y la misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el bien, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los valientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso en Dios su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Esperaré en tu nombre porque es bueno delante de todos los santos. El necio dice en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni aun uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación, de Israel cuando Dios hiciere volver la cautividad de su pueblo, se gozaba Jacob y se alegraba Israel. Paz de Dios del Señor Jesús contigo. Estoy leyendo el libro de Salmos, capítulos 50 y 52, de las cosas que están escritas en cuanto a la maldad, la forma de vida que se ha caminado todo este tiempo, hasta este día, desde tiempos pasados hasta hoy. Pero el plan es cambiar todas esas cosas. Vamos a trabajar hoy en el asunto de remover, más bien, no el remover, sino el entender qué significa o qué es mejor a los ojos de Dios, si tener una religión o una forma de conducta santa. Te he dicho antes, la religión no es cosa de Dios. Los hombres la inventaron o hicieron de Dios religión, representando así mal a Dios. Porque mientras se dicen en sí religiosos, los mandamientos de Dios siguen siendo quebrantados.
Por lo tanto, vamos a mirar con la Escritura lo que Dios está diciendo. Si es en verdad que le gusta la religión o le gusta la forma de conducta. Vamos a ir al libro de Génesis 4:7. Te digo estas cosas porque ayer, por ejemplo, estaba predicándote en el libro de Salmos, capítulo 50, en cuanto a la religiosidad que existe hoy en día, en la forma en la que se sigue haciendo lo malo, Dios hablándote de una manera y otra, en su bendito amor y su misericordia, buscando que te apartes en realidad del pecado y camines conforme a su voluntad. Pero con todo y eso, de una manera u otra, los mandamientos siguen siendo quebrantados. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque el Padre ha sido mal enseñado, ha sido mal dado testimonio de, el Evangelio se convirtió en una religión, de allí de hecho salieron muchas religiones, hoy en día todas claman ser las verdaderas. Con todo y eso, Dios en su bendito amor y su misericordia todavía está buscando salvar a su pueblo, quiere sacarlos de la iniquidad, de la maldad, para que se conviertan de sus malos caminos a Dios y así puedan realmente ser un pueblo verdadero, pero no un pueblo religioso que dice que es de Dios por el hecho de que es miembro de las organizaciones religiosas de hoy en día. Dios quiere forma de conducta. Si tú vas a la Escritura, raramente vas a encontrar la palabra religión, excepto cuando Santiago habla, y eso habría que cuestionar ahorita con tanta mano que le metieron a la Biblia. Habría que cuestionar en realidad si está diciendo religión o algo. Eso otro día lo revisaré. Con todo y eso, en Génesis capítulo 4, versículo 7, está escrito: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Sí? Que era Caín. Dios le estaba hablando a Caín al respecto, porque Caín, como te estaba diciendo ayer, había ofrecido una mala ofrenda, porque el Señor había recibido la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Entonces, a Caín, en el versículo 6, entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Escucha lo que le dijo: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Curioso que los hombres hoy en día buscan ser enaltecidos, buscan fama, buscan renombre, buscan ser personas famosas. Con todo y eso no hacen lo bueno. Eso lleva entonces a que lo están haciendo de manera incorrecta. Ahora, quiero que le pongas atención, de acuerdo con el tema. Estamos hablando que es mejor a los ojos de Dios tener una religión o tener una conducta santa. Así nada más todo el mundo sabrá y entenderá que tener una conducta santa es lo correcto en frente de Dios. Pero esta conducta santa por el Espíritu, y fíjate lo que Dios dijo otra vez: si bien hicieres. No le dijo si fueras religioso, si fueras miembro de organizaciones, si fueras miembro de la organización verdadera, si fueras miembro de la religión más antigua, o si fueras miembro de la organización de sana doctrina, o si fueras miembro de la religión que habla el idioma original. Está diciendo, si bien hicieres. ¿Por qué? Porque a Dios lo que le interesa en sí es la conducta de los hombres. Para eso vino a esta tierra, para que los hombres pudieran vivir una vida libre. Y en realidad, si tú quieres creer, esto es lo que significa una vida libre enfrente del Padre, porque se está ya no viviendo en el pecado, sino al contrario, siendo verdaderos en cuanto a la forma de conducta. Una persona libre que pueda dar testimonio en realidad que es libre, tendría una vida santa. Entonces,
¿Por qué sería santo? ¿Por qué es santa una persona hoy en día? El título, como en la religión católica, le llaman a su líder, le llaman santo. Ese es un título. Entonces no es una santidad verdadera. La santidad, como te he dicho muchas veces antes, no es un título. Es una forma de conducta, de obediencia a todos y cada uno de los mandamientos de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? No por medio de las obras de hombres, de los esfuerzos de los hombres, no por medio de buscar en sus religiones los diferentes métodos para hacer las cosas. Estamos hablando por medio del Espíritu Santo, una conducta santa. ¿Qué significa por medio del Espíritu? Es que si es por medio de, es como la salvación, solamente por medio del Señor Jesús podremos ser salvos. Eso significa que únicamente por medio de Él. Entonces, por medio del Espíritu es, así como por Jesús somos llevados a la salvación, por medio del Espíritu somos llevados a vivir una vida santa en esta tierra. Si el Espíritu no está, el hombre no puede vivir en santidad. Y como el hombre ha caminado en esta tierra sin el Espíritu, han querido tener apariencia de piedad, eso los ha llevado entonces a vivir una vida religiosa. Hacen muchas veces cosas correctas, pero no todas. Pero a sus propios ojos entonces piensan que por las cosas correctas que están haciendo, eso ya te lleva a, en realidad, creer que estás en Dios. Creer que se está en Dios mientras se está quebrantando los mandamientos de Dios no es correcto, porque se está pecando en contra de Dios de una manera o de otra. No estás pecando en una, pero estás pecando en otra, y eso te lleva entonces a que es religiosidad, no una forma de conducta. Si yo, vamos a decir, tengo una forma de conducta y voy a hablar verdad. Si en un momento hablo mentira, ¿mi forma de conducta es buena? No. ¿Estoy cumpliendo los mandamientos de Dios? Tampoco. ¿Por qué? Porque el mandamiento me dijo que hablara verdad. Al hablar mentira, ya mi forma de conducta fue torcida. Mi santidad fue torcida. Entonces, eso lleva a que lo que te he estado hablando ya de muchos días, lo que Dios está buscando es que como pueblo tú camines en santidad, ¿sí? No en religiosidad. Que tú tengas una relación viva con Cristo, no que digas que tú tienes una relación viva con Cristo. Es, por ejemplo, tú puedes escuchar las prédicas todos los días y puedes por el Espíritu estar de acuerdo con lo que el Señor habla. Pero eso no significa que tú y yo tengamos una relación. No te conozco, no me conoces. Pero estamos de acuerdo. Entonces, en el Señor, la voluntad del Padre se hace. La voluntad del hombre no se hace. En la religión, la voluntad del hombre se hace siempre. Y se excusan atrás de decir que es Dios quien les está mandando a hacer las cosas. Dios no manda a los hombres a hacer pecado en ninguna manera, y está escrito, si bien hicieres, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. ¿Ves? Yo te lo he dicho muchas veces y en diferentes maneras, y te lo voy a seguir repitiendo. Nosotros como hijos de Dios, el pecado no es algo forzado en nuestras vidas. En el Evangelio moderno, el pecado es parte de la vida del Evangelio, o de la persona que vive en la religión cristiana o evangélica, o que practican en alguna manera el Evangelio. Entonces eso viene a llevar que se esté caminando de una forma torcida y no conforme a la voluntad de Dios. Porque, por ejemplo, el pecado se ha considerado por muchos días algo como parte de los hombres, pero el pecado, te lo he dicho muchas veces, es una acción externa. Una acción que se comete, por ejemplo, usando el mandamiento de no digas mentiras. Si nunca sale de mí una mentira, ¿cuándo el mandamiento es quebrado o cuándo es pecado? Nunca, porque nunca salió la mentira. Entonces, quiero que te des cuenta de esto, pueblo, porque el malo te ha engañado por medio del espíritu del anticristo, haciéndote creer por medio de tus mismos predicadores que el pecado es parte de tu vida y que mientras tú estés en esta tierra no vas a encontrar forma de quitarlo, como si el pecado, haz de cuenta como que
la mente está cauterizada de esta manera, como que el pecado es algo que no te puedes quitar, como si estuviera impregnado en tu piel, en tu corazón, por allá en lo más profundo de ti. Pero el pecado es simplemente una acción. Si viene hicieres, entonces, por causa de las diferentes doctrinas, religiones que hoy en día hay, y los hombres no le pegan al pecado en cuanto a dejar de hacerlo, siempre están mirando, estamos en la voluntad del Señor, pero el pecado siempre va a estar ahí, o estamos haciendo la voluntad del Señor, pero aunque no queramos vamos a pecar. Entonces han creado que los hombres estén pensando y creyendo que el pecado siempre va a ser parte de sí mismos, cuando la forma de conducta no está cambiando. Entonces se van haciendo su sistema religioso, sus muchas actividades y todo para Dios, ¿verdad? Pero siempre el pecado nunca es quitado en su totalidad. Yo te lo digo abiertamente, tú puedes tener muchas actividades, muchos eventos, puedes buscar y alcanzar renombre en esta tierra, pero si tú en realidad no vives libre de pecado, tú no entrarás al reino de los cielos. Entonces, te estoy diciendo esto para que tú entiendas que lo que a Dios le agrada es tu forma de conducta santa, no tu religiosidad hipócrita. ¿Sí? Porque tú puedes tener el título más grande en tu religión o en tu congregación. Con todo y eso, Dios no se fija en eso, Él se fija en tu forma de conducta. ¿Qué tan santo eres en tus acciones diarias? ¿Qué tan santos son tus pensamientos? ¿Qué tan santas son tus palabras? ¿Qué tan santas son tus acciones? ¿Qué tan santas son las intenciones de tu corazón? ¿Qué tan santo eres en sí en toda tu forma de vida? ¿Son rectos tus caminos? ¿Son verdaderas tus palabras? Todo eso que el Señor va a juzgar. Entonces, quiero que entiendas bien, pueblo, que el seguir a Cristo no significa simplemente estar en una iglesia, pertenecer a una iglesia, a hacer actividades dentro de la iglesia. Seguir a Cristo significa que tú te vas a asegurar que en toda tu forma de conducta, en cada una de tus acciones, sean santas. Y aquí es donde se mira la hipocresía. Porque en el cristianismo la vida se camina, ya me convertí al cristianismo y es todo. Ya no tengo más que estar practicando en alguna manera la justicia, porque la doctrina, la tradición, la mentira en estos días es que no podemos hacer justicia. Ahí estaba leyéndote en el libro de Salmos, no hay justo ni siquiera uno. Con todo y eso te voy a decir, en estos días ese versículo es verdad. ¿Sabes por qué? Y es muy decepcionante que habiendo el Señor Jesús muerto para darnos libertad del pecado, para destruir nuestra carne con sus pasiones y deseos, para crucificar al viejo hombre y condenar el pecado en la carne para que nosotros no sirvamos más al pecado, habiendo destruido al diablo en la crucifixión, en la cruz, por su muerte, y la muerte y el mundo con sus pasiones y deseos, ¿cómo es posible que hoy en día, habiendo el Eterno proveído toda la forma de limpieza y libertad, y destruyendo a todas las cosas que podrían en cierta manera esclavizarte al pecado, cómo es posible que hoy en día no se esté viviendo en perfecta santidad? Y eso es un problema grande, no es cualquier cosa, te lo digo así abiertamente, no es cualquier cosa, es un problema muy malo. Yo entiendo, se lo dijo Dios a los antiguos allá en el libro de Salmos, donde el pueblo pues no tenía a Cristo en la forma como lo tenemos ahora, no habían sido limpiados de sus pecados, así como por la sangre de Cristo, el mundo no había sido vencido, el diablo no había sido vencido, la muerte no había sido vencida. Entonces yo entiendo y tenían un poco más de reto, pero aún así, si hubiesen querido vivir en santidad, lo hubiesen logrado. Pero, por ejemplo, hoy en día, nosotros, en esta tierra, después del sacrificio, después de la resurrección, después de habernos dado su Santo Espíritu, ¿sí? Imagínate, pueblo, después que Él, en su bendito amor y su misericordia, nos proveyó todo lo que necesitábamos, y aún así a hoy
En estos días, el pueblo de Dios enfrascado en la religiosidad, en sus diferentes doctrinas, credos, tradiciones y sobre todo lo que es peor, todavía creyendo que son esclavos del pecado, que tienen que pecar, que no pueden dejar de pecar, y tolerando y aceptando el pecado como parte de su vida santa. Pero yo te voy a decir algo, el pecado no es parte de tu vida santa. Ah, no, pero yo no lo quiero hacer. Todo aquel que no quiere hacer el pecado, pero lo hace, es esclavo del pecado. Pero acabas de decir que ya no somos esclavos del pecado. No, nadie es esclavo del pecado. El que se hace esclavo del pecado, se hace por sus propios deseos. Hay una grande diferencia que un hombre sea esclavo y no pueda ser libre, a otra que el hombre se esclavice por sus deseos. Es muy grande la diferencia en sí. Si bienesieres, ¿no serás enaltecido? ¿Sí nos vemos? ¿Cómo lo ves? Entonces, ¿qué está el Señor hablando? Lo que Él quiere es justicia. La justicia manifestada en conducta, no en títulos. La justicia manifestada en una forma de ser. La justicia manifestada en un corazón puro. La justicia manifestada en una mente pura. La justicia manifestada por el Espíritu Santo de Dios en un templo que Dios limpió por la sangre del Cordero, en el cual habita y ya no se vuelve a esclavizar. Entiende, y te lo he dicho muchas veces, las religiones no te proveen este tipo de limpieza, porque las religiones son las famosas rameras que habló el profeta, que nada más quieren el nombre y del Señor que les quite el oprobio, pero no quieren ni su pan ni su vestimenta. Y hoy en día no es nuevo. Yo me he encontrado aún los que se dicen cristianos no quieren su pan ni su vestimenta. El pan es su palabra de vida eterna que bajó del cielo, y la vestimenta es la obra, la forma de justicia, obras justas. En Apocalipsis tú puedes encontrar que las vestimentas de lino fino de las personas son las obras justas. Y si tú no estás haciendo obras justas, pueblo, ¿cómo están tus vestimentas? Tú puedes estar en la religión, tú puedes servir en la religión, tú puedes hacer todas cosas en la religión, pero si tus obras no son justas, no a lo que los hombres llaman justo, enfrente de Dios, a lo que Dios llama justo. Si tus obras no son justas enfrente de Dios, tú vas a tener problemas. Porque lo que estoy buscando aquí que entiendas es que tu religiosidad no sirve para nada. Y de eso sí te pones bien religioso. Fíjate, pecas en tu diario vivir. Pero no puedo dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre. ¿De qué sirve congregarte cuando estás pecando? Y de hecho, ¿con quién te congregas? Porque no estás congregado con Cristo. Estás congregándote con un montón de gente que piensa de la misma manera que tú y que vive y habita en el pecado, pero no en Dios. Por la misma religiosidad. ¿Sí nos vemos? O sea, es importante que entiendas la diferencia entre una cosa y la otra. Ahora fíjate, te leo Éxodos capítulo 15, versículo 26. Y dijo el Señor: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Ahí bien claro, ¿por qué vienen las enfermedades? Fácil. Forma de conducta está siendo perversa. Siempre se ha mirado el evangelio nada más como en cualquier religión para calmar los cargos de conciencia, pero lo que Dios está buscando de ti es tu santidad, te lo repito, manifestada en forma de conducta pura, porque naciste del Espíritu. No en el asunto nada más de que estás ahí, pues ya estoy en una religión. Yo te digo una cosa,
ni los mesiánicos que dicen que van hasta las profundidades de las escrituras originales, ni los cristianos, ni los pentecosteses, ni los evangélicos, ni los apostólicos, nadie que traiga religión en sí te va a salvar. El único que salva es Cristo, porque todas esas religiones, háblales de perfección, pregúntales si son perfectos en frente del Padre, ¿y qué te van a decir? No. ¿Qué dijo el maestro? Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, ¿qué te dijo Él? Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y si tú no estás siendo perfecto, ¿a qué o el mandamiento de quién estás desobedeciendo? ¿A quién estás desobedeciendo? Quiero que me digas esto. No te estoy preguntando las excusas. Dios dio mandamiento y el mandamiento se cumple. Y si no lo cumples, vas a tener problemas con Él. Porque Él dio el mandamiento y Él te va a juzgar. Los hombres dicen, ay, solamente Dios puede juzgarme. Sí, es Dios quien habló la palabra. Es Dios quien dijo y es Dios quien te va a juzgar. Por lo tanto, yo te aconsejo que empieces a obedecer el mandamiento, papá. Porque si Dios dijo, y todavía aquí te lo leo otra vez, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, fue el Padre quien te dijo, sed santos, porque yo soy santo. Sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es mandamiento de Dios. No hay opciones. O lo cumples o infierno. No. Hey, dispara al mensajero si quieres, pero lo que está escrito está escrito. Es un estándar para mí también. Lo cual, en el espíritu, no es nada difícil. Porque, imagínate, hoy a los hombres se les hace bien difícil ser perfectos. Pero lo curioso es que Jesús nos hizo perfectos para siempre por medio de su sacrificio. Sin embargo, los que dicen que reciben el sacrificio de Jesús niegan la perfección de Dios, cuando el sacrificio de Jesús nos dio perfección. Asombroso. Es asombroso cómo en realidad los hombres hoy en día niegan la bendita palabra del Eterno, mientras por otro lado dicen que reciben la palabra del Eterno, por otro lado la niegan. Sí. Si Dios te da mandamientos ser gravoso, si los mandamientos de Dios no son gravosos, es porque Él te dijo, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces vino el Señor Jesús, Él mismo dio el mandamiento y después murió. Y por medio de su sacrificio nos provee la forma en la que nosotros podemos ser mandamientos una vez y podremos ser perfectos una vez y para siempre. Entonces allí enseña que el mandamiento no es gravoso, porque es un regalo de Él. Con todo y eso, no se fija en la forma de conducta, no te estás mirando tu propia forma de conducta, sino que nada más estás caminando en religión. ¿Por qué? ¿Cuál es la moda? La moda cristiana es esta: asista a la iglesia cristiana, sirve en la iglesia, da tus diezmos, tus ofrendas, asiste con regularidad, envuélvete en alguna actividad dentro de la iglesia, pero luego te vas a tu vida diaria y pecas como cualquier inconverso, como cualquier impío. Pero te sientes bien porque ahora ya eres parte de un grupo religioso. Ahora ya predicas en la radio, en la televisión, ahora ya estás en el grupo de alabanza, ahora ya eres diácono, ujier, ahora oras, eres parte del grupo de oración, ahora tienes actividades en la radio, en fin, lo que tú quieras. Esas cosas, al final del día, son basura enfrente de Dios porque tu conducta está por los suelos. Si tú no arreglas tu conducta, si tú no cambias tus caminos, eso es lo que Dios dice en cuanto a cambiar los caminos. Tienes que cambiar tu forma de ser. Si tú no cambias tu forma de ser, tus caminos son los mismos. Son los mismos. No cambiaste, cambiaste de religión, pero tu forma de ser es la misma. Y hoy en día, ¿cuál es el problema? Yo así soy. Los rudimentos famosos del mundo. El mundo dice que los hombres tienen carácter. Yo así soy. Es uno de los rudimentos del mundo. Y luego,
¿Qué se ve? Ah, bueno, pues yo así soy. Es que así soy, hermano, ya no puedo cambiar, así me hizo el Señor. Mentiras. Dios te dijo que seas como Él, no como el mundo. Por lo tanto, pueblo, ponle atención a estas cosas y fíjate bien en tu forma de conducta. Porque Dios muchas veces, por ejemplo, lo que te acabo de leer en Éxodos 15:26, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos. Ahora, hablando de lo recto delante de sus ojos, hay otro problema aquí. Los hombres hoy en día tienen la tendencia de hacer lo recto delante de sus propios ojos o delante de los ojos de los predicadores. No vas a hacer lo recto delante de tus ojos ni delante de los ojos de los predicadores. ¿Qué significa eso? Normalmente se está diciendo, adelante de sus ojos solo que ves. No. Estamos hablando de que tú haces lo bueno, lo que Dios dice que es bueno. Eso es lo que es bueno delante de sus ojos. Si tú estableces tu propia justicia, por eso está escrito, bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Porque cuando tú estableces tu propia justicia y tú dices, esto es bueno, eso es bueno a tus propios ojos. O tu predicador te dice, no, eso es bueno. Entonces lo haces de acuerdo a sus ojos. ¿Estás agradando al hombre o estás agradándote a ti? Pero aquí no se trata ni del hombre ni de ti. Aquí vas a agradar al que vive y reina. ¿Quién es el que quiere entrar al reino de los cielos? Despójese de sí mismo. El que no, siga con sus hipocresías. Pero el que de verdad va a agradar al Padre, agrádelo. Y agrádelo con todo su corazón. Porque las cosas en Dios son de verdad. Son hechas con todo el corazón, toda la mente, toda el alma y todas las fuerzas. Con ánimo voluntario y corazón perfecto. Se van a cambiar las cosas. Te lo había dicho antes. Dios dijo que iba a poner plomada de albañil en su pueblo y la ha puesto. Nos entendemos. No se va a permitir ni una pequeña desviadita, ni la más pequeña sombra de variación. Aquí se va a vivir en perfección y en santidad, porque esos son los únicos que van a entrar al reino de los cielos. Dios dijo bien claramente que sin santidad y sin paz no se verá al Señor. Por lo tanto, te aconsejo, pueblo, que te vayas fijando en tus propias acciones y que vayas mirando que estés viviendo realmente en paz del Espíritu, no de la tuya. Porque se camina hoy en día como que no hay Dios. Tienes que caminar diligentemente, asegurándote que cada una de tus acciones por medio del Espíritu Santo de Dios es bien hecha. ¿Sí? ¿A poco crees que vas a entrar al reino de los cielos con la forma de conducta mala? ¿O con una forma de conducta más o menos? Una forma de conducta más o menos es una vida tibia. Esos son tibios. Te estoy diciendo esas cosas, pueblo, no porque esté en contra de ti. Tampoco estoy a favor por tu mala forma de conducta, pero si tú enderezas tus caminos, tú todavía puedes alcanzar salvación, porque la puerta aún está abierta. El día que cierre la puerta, te va a pasar como aquellas 5 vírgenes insensatas. Vírgenes, pero insensatas. Que se les cerró la puerta, llegaron y tocaron. ¡Ábrenos! No más. Ahorita todavía está la puerta. ¿Y qué tienes que hacer? Cambiar tu forma de conducta por el poder del Espíritu Santo de Dios. No es lícito que los hombres vengan a Cristo y después de venir a Cristo continúen con una vida pecadora. Continúen cometiendo pecados. No es santo ni agradable a los ojos de Dios. Porque Jesús nos hizo perfectos una vez y para siempre, no nada más ese día. Jesús nos santificó una vez y para siempre, nos justificó una vez y para siempre, no nada más un solo día, y al siguiente día requieres otra vez de salvación. Eso ya parece como en los días antiguos, cuando tenían que estar ofreciendo sacrificios por los pecados de los hombres todo el tiempo. ¿Sí? O sea, no es así tampoco, porque en aquellos días, pecaban hoy, matan un becerro. Mañana pecan, matan un chivo. Pasado mañana pecan, matan una paloma. Así se la llevan. ¿Sí?
Ya después se pusieron ávaros, ¿no? Imagínate, estoy pecando todo el tiempo y estoy matando los mejores toros, pues mejor le voy a dar este chiclán, este que está tuerto, este que no sirve, se lo voy a dar, porque ya eran muchos pecados. Entonces, hoy en día se sigue la misma religiosidad, sí, a diferencia de que ya no están sacrificando becerros, ni corderos, ni chivos, están sacrificando a Cristo. ¿Podrán ser sacrificado Cristo diariamente para cada uno? Una vez y para siempre. Entonces, lo que el Señor está buscando es que hagas lo recto. Hacer lo recto es hablar la verdad, amar a tu prójimo, amar a tus enemigos. Sí, el amor todo lo espera, todo lo soporta. El amor todo lo puede, todo lo cree, por mencionar algunos. Sí, es la forma de amar. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo propio. ¿Sí? De esa manera es como se va amando. Eres recto, eres justo, eres íntegro en todas tus acciones y tratos. Eres puro en el corazón. O sea, de ese tipo de vida es lo que Dios está buscando. Pero nada de eso es religiosidad. Si yo soy puro en el corazón, ¿hacia la religión pura? No. ¿Nos entendemos? Entonces, todo el engaño que hoy en día existe en cuanto a las religiones simplemente son hechas para ponerte a un caparazón por afuera. Lo podemos mirar exactamente con la Iglesia Católica, cómo se ponen sus sotanas. Se ponen bien santos, se quitan la sotana y se parecen a cualquier persona. Eso es simplemente, lo hacen así para aparentar santidad. Esa hipocresía física es lo mismo en la hipocresía santa, espiritual, entre comillas, porque no es que haya hipocresía santa, le llamo así porque tiene apariencia de santidad, pero no son santos, se visten de multitudes. Hoy en día lo que viste a los hombres de santidad es el título: pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Es el título de líder de oración, es el título de instructor de células, es el título de diácono, es el título de panderista, líder de panderistas, es el título de diferentes cosas, de doctor, en fin. Ese título esconde mucho. Ya es el título. No, pueblo. No son los títulos, es la forma de conducta. Así que ustedes de los 5 ministerios, y nada más me refiero a los 5 ministerios porque los demás no son ministerios. Los 5 ministerios les aconsejo que empiecen a dar testimonio vivo de buena conducta en frente de Dios, una forma de ser puros, verdaderos, como habla el Señor en cuanto a hacer lo recto. Los hijos de Dios únicamente hacemos lo recto. Únicamente. Hacer lo malo no es una opción. Pensar lo malo no es una opción. Nosotros tenemos solamente una cosa: hacer lo recto. Y esto de corazón. Lo santo, lo puro, lo de buen hombre, nada más. Porque eso es lo que el Padre mandó. Y lo mandó Él. No lo mandó ninguno más, ningún hombre. ¿Sí? Así que ve mirando, pueblo, hacia dónde el Señor está buscando, porque sí, escuchas las prédicas y te gustan, pero sigues pecando. No estás llegando a ningún lado. Mientras haya pecado, no estás avanzando. Y el pecado, muchas veces me preguntan, ¿qué hago para dejar de pecar? Deja de pecar. ¿Pero cómo? Bueno, vamos a suponer, es una botella de agua, ¿no? Y yo tengo sed. Y me la tomo. Si yo no tengo sed, la pongo, regreso donde estaba, y no tengo sed, ¿estoy tomando? No. El pecado no es que no puedas dejar de hacerlo. El pecado, la única razón que el pecado se comete es porque hay deseo en tu corazón del mismo. Si tú crees en Jesús y tu carne la crucificas por medio de la fe, y el viejo hombre lo destruyes por medio de la fe, y todas las otras cosas por medio de la fe, y destruyes la carne con sus pasiones y deseos, y el viejo hombre también, ya no queda más deseo en tu corazón de pecar. Sí, tú has tratado de vivir sin pecado en muchas maneras y métodos.
el Señor te dijo bien claramente, no es por fuerza ni por espada, sino por el poder de mi Espíritu. ¿Qué hace el poder del Espíritu Santo de Dios en mí? Una de las cosas específicas que el poder del Espíritu Santo de Dios hace en mí es que por el poder de la unción el yugo se pudre. ¿Cuál yugo? El yugo de la maldad. Es por el poder del Espíritu Santo de Dios que destruye en mí el yugo de maldad, y entonces yo soy libre de la maldad para que ya no haga más maldad. No dejé el pecado en mi propia fuerza, no lo dejé por mis esfuerzos, no lo dejé por mis métodos, no lo dejé por mis largos ayunos y oraciones. El pecado fue quitado de mí como Dios había prometido: en un solo día quitaré el pecado de mi pueblo, y así lo hizo. Pero no están usando el poder del Espíritu Santo de Dios para ser libres de pecado. Lo están usando para andar con su brincadera y todo ese asunto y hablando las lenguas y todo eso, pero no lo están usando para vivir en perfecta santidad. Pero sí quieren dejar de pecar por medio de sus diferentes métodos, retiros y cuanta cosa se han inventado. ¿Y a poco no se han dado cuenta que después de inventar todas esas cosas, después de llevar la gente a los retiros y todo eso, continúa la gente pecando? Dime, pastor, tú que te inventas tantas cosas para que el pueblo se santifique, pero les retienes el Espíritu Santo, ¿por medio de qué método has dejado de pecar? Denme un solo método que los hombres hayan dejado de pecar por medio de su propia fuerza. Y si ya era hora, óyeme, es que, por ejemplo, estás viendo por muchos días utilizando diferentes métodos y métodos y métodos y métodos, y no lo ha logrado. Es que nosotros no somos libres por medio de los hombres. Si los hombres nos liberaran del pecado, entonces ¿para qué murió Cristo? Si nos entendemos, Cristo vino para darnos libertad del pecado, para que por medio de su Santo Espíritu, por medio del poder del Espíritu Santo de Dios, ahorita lo que tenían que estar haciendo es arrepintiéndose y pidiendo al Padre que les diera su Espíritu, pero de verdad, no nomás para que hablen en lenguas, que les diera su Espíritu de verdad, para que el poder del Espíritu viniera sobre los hombres y destruyera todo el pecado. Y ya después lo único que tienes que hacer es mantenerte en santidad y no regresarte al vómito. Si tú no te regresas al vómito, el vómito no va a venir a ti. Y escuchen bien esto, porque luego dicen mis debilidades. No son debilidades, te encanta el vómito. El vómito, si tú lo vomitaste 10 pies, 4 metros de ti, el vómito no va a sacar patitas y se va a venir caminando hacia ti. El hombre es el que va hacia el vómito. En otras palabras, es el hombre el que busca el pecado, no el pecado a el hombre. Ah, no, pero aquí es el diablo. No, el Señor dijo: y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, que si un hombre es tentado por las propias concupiscencias de su corazón. Destruimos las concupiscencias del corazón del hombre. ¿Cuándo un hombre va a ser tentado? ¿Ves? Es bien fácil vivir en santidad. No es en nuestra fuerza, es por el poder del Espíritu Santo de Dios. Es el poder de Dios en nosotros que destruye la maldad que había en nosotros. Y que si ese poder se mantiene, por eso dijo permanece, si ese poder se mantiene, la iniquidad jamás vuelve a pegarse en nuestros cuerpos, ni físicos ni espirituales, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero se habla de este famoso templo y morada del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo es lleno de la presencia de la gloria de Dios y no es contaminado por nada mientras el hombre permanezca en él. Por eso Dios dijo muchas veces: si permanecieres en mí y en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero no se quiere permanecer, están más enfrascados en su sistema religioso, en sus cultos. Pero qué difícil es hacer cambios. En una ocasión, creo que ya se los platiqué, pero se lo voy a platicar de nuevo. Allá en el pueblo, llegó un cura nuevo, la mayoría católicos, ¿no? Llegó un cura nuevo al pueblo y celebran lo que es el Día de los Muertos. Entonces el cura dijo: no más. Ya no vamos a celebrar el Día de los Muertos.
Ya están muertos, ya no tienen nada, ya no van a recibir nada. Papaito, el pueblo se le echó encima. Qué difícil es desacostumbrar a un pueblo acostumbrado. Tienen que nacer de nuevo todos. La única manera que las costumbres, las tradiciones caen a tierra es cuando de verdad el Espíritu Santo ha venido sobre ti con poder. Por eso está escrito de esa manera. Y recibiréis poder. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo de Dios venga sobre vosotros. El poder para vivir primero que nada en santidad. ¿Sí? El otro día me estaba diciendo a mi esposa que miraba a unos hombres que decían, si ese hombre fuera de Dios, haría milagros. Entonces, miraba que yo les decía, si no creen en Dios para vivir sin pecado, mucho menos van a creer en Dios para recibir milagros. El becerro más grande es el becerro de la incredulidad. Y por cuanto no creen, no van a dejar de pecar. Pero después no digan, ni le echen la culpa a nadie. Es tu propia incredulidad. Pero ¿cómo destruyo la incredulidad? ¿Cómo yo me deshago de la incredulidad? Muy fácil. Ustedes han escuchado un dicho, ¿quieres? Han escuchado un dicho en el mundo, nada más para entendernos, que la gente dice, no, esta persona cree lo que quiere creer, o lo que le gusta creer, es lo que cree. Eso es exactamente. Eso es. Tú no es que tengas un problema y que no puedas creer. Es que crees lo que te gusta. Ese es el problema. Y como lo que te gusta no es Dios, entonces por eso no crees. Como la santidad no es uno de tus deleites, por eso no crees. Como el vivir sin pecado no es uno de tus deleites, por eso no crees. Como ser perfecto no es uno de tus deleites, por eso no crees. Como ser irreprensible no es uno de tus deleites, por eso no crees. Pero todos pueden creer y todos tienen la fe para creer. El asunto es que no quieren creer, se rehúsan a creer. Ese es un problema de rebeldía. No, pero la excusa es, no, es que yo quiero, hermano, yo quiero. No, no quieres. No, sí, si quisieras, ya lo hubieras hecho. Porque el hombre es hipócrita. Aprendió hipocresía. Y luego de aprender hipocresía, entonces dice que quiere. Pero ya la hipocresía está tan encarnada que no se da cuenta cuando dice que quiere y no quiere, pero en realidad sabe en su corazón cuando está creyendo y cuando no está queriendo. O sea, porque no es difícil ni una ni la otra. Es cuestión nada más de que quieras. Jesús lo dijo de esta manera. El que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si la doctrina es mía o del que me envió. El que quiera. Otra vez, el que quiera. Sí, hoy en día, y te lo digo así abiertamente, el cristianismo y todas las religiones están llenas de gente que no quiere vivir sin pecado, que simplemente le gusta la armonía de un sistema religioso. Pero yo he mirado de todo, y en todas las religiones, cómo la hipocresía llega a los hombres. Y te están aquí y se abrazan y hermano, y Dios te bendiga, allá afuera se están tragando del chongo. Se están agarrando uno a otro y están haciendo las cosas que no tienen que hacer, pero en sus iglesias ahí están. Y luego, ¿qué es peor? Ni siquiera se hablan. Pero eso sí, muy religiosos, muy santos, y los dos tienen posiciones allí en la congregación y se agarran de pleito. No quieren. Hay demasiado pueblo que no quiere, que está dentro de lo que se llama religión, pero no quiere seguir a Cristo. Y eso te lo compruebo. ¿Cómo? ¿Quién es perfecto? El que no es porque no pueda, es porque no quiere.
Así de fácil. Facilito y sin tantos tapujos. Nos vemos. Ahí se muestra. Porque es mandamiento. Nadie puede decir que no, es mandamiento, Dios lo dijo. Por lo tanto, si Dios lo dijo, tiene que cumplirse. Si no se está cumpliendo, no es porque no se pueda, es porque no se quiere. ¿No se quiere qué? No se quiere dejar el pecado. No se quiere. Bueno, te lo voy a poner más fácil. Hay gente que quiere venir a la escuela de discípulos y no viene porque conoce la forma de prédica y sabe que tendría que dejar los pecados. Si no, iba a estar siendo redarguido constantemente. Y cuando una persona no quiere ser redarguida constantemente por sus pecados, pero tampoco quiere dejarlos, ¿qué hace? Mejor dejo de escuchar la verdad y de esa manera ya no soy redarguido. Pero aún tu propia conciencia te va a redarguir al respecto. Porque ya escuchaste en un momento dado palabras de vida eterna. ¿Sí nos vemos? Es así. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si vivir en perfección es de arriba o es mío. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si ser irreprensible es de arriba o es mío. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si vivir en perfecta santidad es de arriba o es mío. Si el que quiera vivir en santidad, hacer la voluntad de Dios, sabrá si lo que te predico es de arriba o es mío. Cada uno fíjese su propia forma de conducta. Y te voy a decir algo más. No te engañes en tus muchas actividades religiosas. No te engañes en tus muchas profecías. El otro día estaba escuchando a una señora profetizar y la gente bien emocionada con esa palabra, pero no era Dios. No era Dios hablando y bien emocionados. ¿Qué es lo que emociona mucho a los pecadores, cristianos o religiosos? Que les den una palabra de Dios y de éxito y de que van a alcanzar el mundo. Eso los emociona. Pero sepan, y ojalá cerraran la boca a todos los profetas falsos, y si vas a profetizar, profetiza verdad, que sea Dios hablando por medio de ti y no los deseos malvados de tu propio corazón corrompido, que busca nada más gloria, que busca nombre, que busca agradar a los hombres antes que agradar al verdadero. Vergüenza debería de darles a los hombres estar profetizando o agarrarse títulos que ni siquiera les corresponde simplemente para sentirse más importantes en esta tierra. Es tu alma, ¿no te das cuenta que te estás echando errores, te estás echando pecados en tu corazón y estás mandándote a ti mismo al infierno simplemente por estar haciendo cosas que no te incumben? Como estaba hablando ayer, ¿qué tienes tú que tomar en tus labios mis leyes? ¿Qué tienes tú que hablar de mi pacto? Echas a las espaldas mi palabra, desprecias la corrección. ¿Qué tienes tú que agarrarla? Si nos entendemos, o sea, poner los pies en la tierra, para que de esa manera en realidad puedas agradar al Padre por medio del Espíritu Santo de Dios, y tienes que creer, porque si tú no crees, el Espíritu Santo de Dios no va a venir sobre ti con poder. Imagínate, se han inventado con ese asunto de hablar en lenguas. Sí, las lenguas es un don del Espíritu, pero los hombres, como creen que el hablar en lenguas es el recibir el Espíritu, ha habido gente que se inventa el hablar en lenguas nada más para decir que ya recibieron el Espíritu y los demás, wow, han sido lleno. Qué hipocresía, ¿no te da vergüenza aún en tu propio corazón que te estás inventando las lenguas, tarareando para decir que ya recibiste el Espíritu? Las lenguas que hablaron las personas, los discípulos allá atrás, eran lenguas terrenales. Cada pueblo los escuchaba en su propio lenguaje. Por así decir, ahora, si tú hablas en lenguas y hablas español, tendrías que hablar en inglés, tendrías que hablar en chino, tendrías que hablar en japonés, tienes que hablar portugués. ¿Sí? Esas son las lenguas y esas son necesarias para hablarles a las personas que hablan diferente lenguaje. Pero bueno, pueblo,
Ahí está el asunto. Santo o religioso, pero tú lo manifiestas en tu forma de conducta. Paz y la gracia del Señor Jesús contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.